primer tipo de enlace es el enlace iónico. El enlace iónico se produce entre un elemento muy electronegativo, un no metal, que llega, digamos, a arrancar los electrones de otro elemento que es poco electronegativo, es decir, de un metal. ¿Qué hay que hacer en un enlace iónico? Pues el no metal gana electrones hasta configuración de gas noble, siempre. En cambio, el metal pierde electrones hasta una configuración estable. Por supuesto, si la pregunta que hace es ¿cuáles son los iones más probables? Hay que analizarlo así. Bien, la fórmula empírica del compuesto será poner el catión o el anión, intercambiar esas cargas y después simplificar si es posible. Eso es una fórmula empírica, no significa que yo vaya a tener una molécula de NaCl. ¿Por qué? Porque estos son billones, trillones de cationes y aniones que se unen en una red cristalina. No va a haber una molécula de un catión con un anión. Tiene que envolverse cada carga positiva de varias negativas y viceversa. Ejemplos. Entre el potasio y el azufre, como se analiza, es decir, un metal y un no metal. Eso va a ser un compuesto iónico. El no metal, su configuración electrónica, hasta gas noble, tiene que ganar 2 electrones. Escribís la configuración de ese anión que genera, que es configuración de gas noble. El metal, escribís su configuración y tiene que perder electrones hasta configuración estable. Aquí es muy fácil, porque todo el mundo sabe que el potasio es única valencia la 1. Pues obviamente pierde un electrón formando el catión potasio, que tiene una configuración estable, pues superestable, es de gas noble. Ahí el catión, anión, intercambiáis y esa es la fórmula empírica. Pero no existe la molécula K2S. Eso es una fórmula empírica. Otro ejemplo, entre magnesio y nitrógeno, pues volvéis a decir, metal y no metal, un compuesto iónico, el no metal, la configuración hasta gas noble, nitrógeno tiene que ganar 3. Formará el anión nitruro, que tiene configuración de gas noble. El magnesio, pues el magnesio pierde electrones hasta configuración estable. Este también es muy fácil. El magnesio solo sabéis que tiene valencia 2. Pues si pierde esos 2 electrones, tiene configuración estable. El catión, el anión, intercambiar los numeritos no se puede simplificar. Eso es una fórmula empírica. Otro ejemplo, ya un poco más complicado. El hierro y el cloro también es un compuesto iónico. El no metal, inapelable. Escribir la configuración y tiene que ganar electrones hasta estructura P6. Pues se gana un electrón formando un cloruro. Ahora, el hierro, ahí tenéis la configuración. Y aquí tenéis que hacer un poco de trampa. Es decir, yo me sé las valencias y de las valencias explico las que se pueden explicar según os he puesto ahí. Y si no se pueden explicar, no se ponen. Yo sé que el hierro tiene la 2 y la 3. Vale. Voy a ver si pierde 2 electrones, ¿qué haría? Pues si pierde 2 electrones, pierde los electrones más externos. Y una vez está así, ¿eso es una configuración estable? No. Pero con poquísima energía, ese electrón del D6 pasa al S, quedándose S1 de 5. ¿Eso cómo está? Semilleno. ¿Y eso? Semilleno. ¿Es estable o va a ser así? Ahora, y si pierde 3 electrones, pues pierde los 2 del nivel exterior y otro del nivel 3. ¿Eso es estable? Por supuesto. Está vacío, está semilleno. Pues he podido explicar las 2. Ahora os pongo para ver si se pueden explicar todas las que sabéis, no sé. Ahora me hacéis entre el Cu y el Br. Veréis que el cobre, sabéis la 1 y la 2, pues hay que explicar las que se pueden explicar, no todas.
para terminar, bueno, y formaría esos dos que hay que escribir. Esta estructura cristalina de trillones de cationes y aniones es una unión eléctrica. Esto de ahí es una unión eléctrica. Ahí hay cargas y la fuerza que existe es una fuerza eléctrica. Vale. Os he puesto que esos cationes y aniones construyen redes cristalinas con cierto índice de coordinación. El índice de coordinación es los cationes que envuelven a cada anión y los aniones que envuelven a cada cation. Os he intentado pintar aquí la sal de cocina. El índice de coordinación de la sal de cocina es 6. No tenéis que saber nada, pero entender el cómo. Fijaros que un sodio, ¿de quién se rodea? Pues se rodea a la misma distancia. Estas rayas significa que están en la pizarra, ¿lo veis? A la misma distancia de estos 4 cloros, este que sale hacia nuestros ojos y ese que se mete en la pizarra, que también están a la misma distancia. Luego un cation, ¿de cuántos aniones se rodea? De 6. Por eso he puesto ahí que sería 6 en el fluoruro de sodio. Esto, por supuesto, se repetiría hacia aquí, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, porque son trillones de cationes y aniones unidos por fuerza eléctrica. ¿Vale? Las propiedades de los compuestos iónicos os los pongo aquí. Dice, son todo que sólidos a temperatura ambiente. Vale. La dureza de ese compuesto iónico depende de lo que se denomina energía de red U. La energía de red U es siempre negativa, siempre. Y más negativa significa compuesto más duro. La fórmula de calcular no tenéis que saberla. Esa fórmula de calcular, fijaros que si ponéis la carga del catión, la carga del anión multiplicado, que va a dar más por menos, que da menos. Eso es el número abogado, eso es la constante de Madeleine, son todos numeritos. Eso es la distancia entre catión y anión donde se estabiliza. Luego positivo, 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 1 menos 1 partido un número, que va a dar positivo y más por menos, menos. Luego, siempre negativa. Pero los factores de los que depende los tenéis que tener claros. Ahí os he puesto que es más negativa, significa más duro. ¿A qué? A más carga de iones. ¿Por qué? Porque si esos números son más grandes, pues la U me da más grande. ¿Y a qué? A menor tamaño de iones, porque si el tamaño de los iones es más pequeño, la distancia entre catión y anión, ¿cómo será? Más pequeña, y al dividir entre más pequeño me da más grande. La fórmula no tenéis que saberla, pero ese razonamiento para hacer cuestiones, sí, y muchas, ¿vale? Más cosas. No conducen en estado sólido. En estado sólido le acabo de hacer un dibujito ahí, que espero que veáis. Ese dibujito me está diciendo que ahí hay muchas cargas, pero tienen movimientos las cargas, tienen libertad de movimiento para conducir, o va a ser que no. En cambio, ¿qué he puesto ahí? Pero serán muy conductores si yo lo fundo, si esto lo hago estructura, destruyo la estructura del sólido y lo convierto en líquido, que tengo ahí. Pues tengo trillones, cuatrillones de cationes y aniones con total posibilidad de movimiento. ¿Cómo conduce? Pues perfecto. Y también, que os lo he puesto, que son muy conductores disueltos en agua. El proceso de disolver es, la molécula de agua por el oxígeno es negativa y por los hidrógenos es positiva. Entonces, un catión de este tipo lo que hace es rodearse de moléculas de agua. ¿De qué parte de moléculas de agua se rodea? Pues del oxígeno. Y el anión
¿De qué parte moléculas de agua se rodea? Pues del hidrógeno, la parte positiva. Cuando ese catión se envuelve en moléculas de agua, lo que hace es arrancar ese catión de ahí. Y ya, ¿qué es lo que tengo? Pues ya tengo cargas de movimiento. Y en el anión lo mismo. Cuando el anión se rodea de moléculas de agua, lo envuelven, lo arrancan y lo esconden. Por eso tengo una disolución donde ya no veo ese sólido. Vale. Luego son muy solubles en disolventes polares como el agua. Y son insolubles en disolventes apolares, como el benceno,